Hola, hola. Hola, Salvador, ¿cómo estás? Hola, Cami. Te voy a invitar al tiro. Mm. Uy, la Pancha también, tanto tiempo. Ya, ahí tengo invitado. Hola, Cami, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. A ver, voy Me a veo un subir el poco volumen aquí, preparando un pálida. matecito. Yo Uy, también. estoy Oh, intentando hola, la ver un Victoria poquito. Guanchilicán. Cariños para allá, para Quilpué. ¿Quién más viene llegando por aquí? A ver. Bueno, para los que se están uniendo por casualidad, les contamos que hoy día vamos a tener la esperada visita de Pablo Durán de Correo Brujo del Maule. Ahí estoy luciendo la polerita, entero Sí, yo brandeado. la tenía sucia, así que no voy a poder ser parte del fan club hoy. Es que está muy bonita la polera, además, así como da ganas de usarla. Es muy bonita, muy bonita. Y me han preguntado harto en la calle, me dicen, oye, ¿qué onda eso? Yo le digo, tienen que entrar ahí al Instagram de Correo Brujo del Maule para ver sus ilustraciones preciosas, leer esos chismes brujitos divertidos que a uno le gustan, aprovechar ahí de interiorizarse con las artes baulinas. Es que, pucha, se ha dado todo un debate hoy día y Salvador bien lo sabe, que ya nos está escuchando en torno a la película que sacaron sobre la brujería acá. Y claro, y uno piensa Sí, en lo que hicieron en la película y uno piensa en el trabajo que ha hecho el Pablo, que es un trabajo muy respetuoso con la tradición, muy exacto. respetuoso con sus informantes. Y uno podría decir, va, pero si son caricaturas, o sea que se prestaría mucho más para faltarle respeto a la tradición y en cambio él hace un rescate hermoso y muy respetuoso. De Ahí todas llegó el maneras, correo brujo del Maule. A ver, de todas maneras, y un gran trabajo. Los chiquillos hasta hace poco estaban ahí financiándose a través de fondos que se ganaron con su proyecto y ahora abrieron un Patreon, me parece, para poder seguir con esta iniciativa. Así que desde ya, desde antes que se una Pablo, todos al Patreon del Correo Brujo del Maule a donar para que puedan seguir contándonos estas historias, contándonos todas las cositas que ahí cuentan las señoras en Bichuquén, en Aquelarre y todos estos sectores divertidos. No sé por qué desapareció el Darwin, pero lo que voy a pasa es aprovechar. que tomé el celular porque el Pablo parece que tiene problemas para conectarse, Ah, pero estamos trabajando para eso. ya, yo puedo aquí entretener a la gente. Mentira. Eh, Les puedo contar mientras tanto lo que vamos a conversar el día de hoy. Invitamos al Pablo porque nos gusta repetirnos el plato. Bueno, ahí creo que se pudo conectar. Vemos una linda reja, un atardecer. Hola querido, Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la gracias. escuela. Bien, Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estáis? bien, ¿y tú? ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí con desperfectos técnicos, pero ahí Darwin está intentando solucionar las He cositas. vuelto. Se volvió. Maravilloso. Para que veas, Pablo, que estoy brandeado. Ah, buena, buena, bacán. Sí, parte del fan club desde el minuto uno. Sí, Sí. sí, ustedes llegaron al tiro, así. Sí, así somos. ¿Cómo llegaron al proyecto de todo esto? Por Instagram. Yo encontré una de tus publicaciones de las 12 palabras redobladas y dije, conche su madre, Darwin, mira esto. Y empezamos a mirarlo. ¿Pero les Porque, apareció Sí, como parece que tú sugerencia o fuiste los la que me viste? lo mandó primero. ¿cómo? Parece que tú fuiste la que me lo mandó primero, no me acuerdo bien cómo Yo fue lo que... divulgué. Lo que pasa es que anterior a que se lanzara el proyecto con el Darwin nos habíamos juntado allá en Chiloé y habíamos estado estudiando las 12 palabras con sus diferencias según la finalidad, para explicarlo de alguna forma amigable. Ya, Entonces estábamos hablando de eso y de que era algo que es súper rico culturalmente, que es algo súper importante igual de conocerse a nivel cultural y la gente no cacha, po.
más para el sur, ¿cachai? Se da como ese fenómeno, pero la gente no cacha. Y de la nada saliste tú con una ilustración maravillosa de las 12 palabras, y yo dije, ¿qué chucha está pasando ¿Qué aquí? está ¡Ah, que pasando no está aquí? escuchando! Ah, La Sí, fue sincronía. muy sincrónico. Sí. muy Y sincrónico. además que es muy bonito que la tradición de las 12 palabras se conserve y esté viva a la fecha, al menos acá en Chiloé la tradición de las 12 palabras sigue vivo, sí es una tradición que incluso tiene fuentes hebreas. Mm. No me atrevo a decir cabalística, porque creo que incluso la tradición, los orígenes son precabalísticos, son de una tradición aún más antigua. Sí, pero es bien interesante ahí el fenómeno de las 12 palabras y el hecho de que tú las hayas así como utilizado para comenzar con tu proyecto fue así como, wow, esta persona sabe, hay que ponerle ojo a este proyecto porque se viene bueno y bueno, así fue, po, y así sigue siendo. Siempre un Ya, bueno. gusto ver sus publicaciones, siempre un gusto ahí ver todas las historias que se van presentando. Y por eso nosotros no nos cansamos de invitarte a todas las tonteras que se nos ocurren. No, se agradece que ayuden igual la difusión. Ahora que como lo decía al inicio, no estamos como con financiamiento, está difícil llegar, ahora que no le ponemos plata a las publicaciones, como que lleguen a más gente. Entonces, se agradece. Sí, pues aparte que no cuesta nada entrar ahí al perfil de ustedes, ingresar ahí, creo que es Patreon la plataforma que están utilizando, donar No, y acceder es a todo un, ese contenido exclusivo para que es la un gente e-sponsor. se une. Ah, en sponsor, perdón. Sí, es un sponsor, elegir sponsor por la facilidad que tiene, que a diferencia de Patreon, no necesitáis tener tarjeta de crédito para hacer alguna donación. Podéis hacer una donación como con WebPay, con Red Compra, ¿cachai? Para suscribirse, tiene que ser como con tarjeta, pero no es obligación suscribirse. Puede hacer la donación sin estar suscrito. Está bueno el detalle. ¿Qué iba a decir Sí, la Queen? apoyar. Es que está muy entretenido porque además te mandan videos de cómo fueron haciendo cada uno de los capítulos y es muy bonito ir viendo el proceso de construcción porque además la propia estética que elaboró aquí Pablo para el Correo de Brujo del Maile es una cosa muy llamativa y que para los que hemos estado estudiando la tradición de no sé si decirle magia chilena o brujería chilena, ha sido muy como reconocer una cosa que estaba oculta y que no tenía su propia identidad, su propia estética, y ahora todos nos hemos sentido identificados, al menos todos los que hemos estado metidos desde siempre en este tema, nos sentimos muy identificados, como que inmediatamente nos llamó. Quizás sea por la edad Nos estamos también, pero bueno. apropiando quizá un poquito más de ese espacio brujeril que estaba tan abandonado, pues, y saber que están habiendo autogestiones en distintos puntos del país es bonito porque te encontráis con gente que está igual de loca que tú y le gustan las mismas locuras. Así que Claro. poder compartir esos puntos de vista, poder compartir esa historia, ese patrimonio igual que es invaluable, que son las historias de las personas que te van mandando ahí sus chismes, que la tía, que la abuelita, que la vecina le contó, y esas cosas son invaluables, pues entonces creo que el poder construir algo en torno a eso es hermoso. Y es algo que si se puede, ojalá replicar en todo Chile, no sé si de la misma manera, pero bienvenido sea el que quiera conversar. No conozco de ninguna iniciativa, por ejemplo, en el norte. Conozco al Puro Pincel, que creo que hace cosas media brujísticas. Hay una, La pero zona norte. no está enfocada solo en brujos, es como un rescate de mitos y leyendas de la zona norte, que yo lo compartía varias veces que en mi historia, que es un proyecto también que se adjudicaron fundar este año, que lo que hacían eran unos grabados como silográficos Súper. de mitos del norte, pero no solamente enfocado en brujos, como que un proyecto solo enfocado en la brujería no se ha replicado por ahora. Mitología Es en mitología en general. general. Voy a buscar el Instagram porque igual es interesante saber igual la movida que está pasando en el norte. Nosotros estamos Yo no lo muy conozco, en así el que sur. pásenme el dato, por favor. ¿Cómo? Que yo no conozco ese proyecto, así que me interesa, así que pásenme Sí, el yo dato. tampoco lo conozco y pucha, sería bacán como tener ahí ese contacto, poder unificar igual ciertos criterios, conversar con ellos para saber qué es lo que está pasando en su territorio. Nosotros estamos aquí haciendo patria en 3 lugares distintos y pasan cosas súper distintas en Santiago, en Chiloé, en el Maule, y bueno, de eso queríamos igual conversar contigo hoy día, po.
No sé si la gente que nos está viendo sabe que Chile es un país súper brujo. Hay grandes corrientes brujitas que se van esparciendo por el territorio. En el norte tienen Salamanca, Talagante, Chillán, El Maule, Chiloé, tenemos Aysén, hay varios focos importantes. Dime, Darwin. Permíteme, es que aquí, Cementerio Inglés, me encanta ese Instagram, lo voy a seguir de inmediato. Nosotros somos Ay, lo voy a seguir cementerio por la ánima. físico. A donde vamos nos metemos a cementerio y está diciendo acá de que en el norte hay harto movimiento, así que por favor, todo lo que haya a Ah, este respecto, genial. cementerio inglés, mándenlo, que nos encanta difundir estos temas, Por porque en estos temas favor, siempre nos estamos encanta. como con las cosas de afuera, como lo que nos, como que lo valorable, lo interesante siempre es extranjero, y eso está invisibilizando toda la riqueza que tenemos en la tradición de nuestros propios territorios y maritorios. Exactamente, yo creo que eso igual es uno de los como valores más importantes que tiene Yenquén, el querer quizá contestarle un poco a lo que está pasando en el otro lado, pues nosotros estamos en otro hemisferio, nuestro territorio funciona de otra forma, los cultos de nuestros ancestros funcionaban de otra forma, entonces a mí no me toma hacer los rituales wicanos. Yo no estoy ni ahí con celebrar Mabón, todas esas cuestiones que están pasando ahí, no me interesa porque no es atingente a lo que nos pasa a nosotros. Y por eso también creo que es súper bonito rescatar esta iniciativa, que la gente sepa lo que está pasando, no sé, por el pueblo de al lado, ¿cachai? O lo que pasaba hace 100 años en el sur, en el norte, que habían igual movimientos brujísticos importantes, haciendo cosas importantes, entonces rescatar esa memoria, yo considero que es súper bacán. Y ya partiendo directamente con este live y todas las preguntas y acosos que le vamos a hacer al Pablo para aprovecharlo el día de hoy, me gustaría preguntarles a los dos, viniendo de territorios tan distintos, Pablo estando ahí en el Maule y Darwin estando ahí donde está pasando toda la cosa en Chiloé, Desde las panes quiero queman. saber dónde las papas queman exactamente. Me gustaría saber cómo podrían definir ustedes, ya dando toda esta introducción, ya habiendo hablado todo lo que hablamos sobre nuestro territorio, cómo definirían ustedes el concepto de brujería. ¿Cómo lo ven ustedes a nivel personal? ¿Qué significa para ustedes después de todas estas investigaciones y estudios que se han hecho sobre lo que está pasando aquí? ¿Ha cambiado un poquito su visión de la brujería como la concebían antes? No sé quién quiere partir. Yo quiero escuchar la respuesta del Pablo a este respecto. Ah, Me maravilloso. interesa mucho. Sí, yo creo que mi concepción sobre el tema igual cambió dentro de la misma investigación, cómo avanzó el proyecto, porque si se acuerdan, la primera publicación que hicimos fue definir qué era un brujo en Chile, eh, y ahí como que nos casamos un poco con la idea de que la que decía Julio Vicuña, creo que era, que como que los brujos solo como que se relacionaban con el mal, ¿cachai? Eh, y con el tiempo te vas dando cuenta de que es todo muy, no es blanco y negro, ¿cachai? A medida que vas investigando te das cuenta de que el mal es una de las aristas en las que se entiende la brujería para algunas personas, eh, pero dentro de las mismas historias que te van relatando hay vecinos que eran brujos que con personas no eran malas o ayudaban con esa magia a algunas personas y a otras sí le hacían daño, que como que era Claro. una cosa muy personal dependiendo de quién lo practicaba. Exacto, Eh, como que existe la magia como fenómeno, pero dependía del mm, ejecutante en el fondo, la intención que había detrás de esa claro, situación. sí, sí, pues y como que en esa primera instancia como que yo creo que en algún momento lo vamos a volver a tocar en el proyecto como para hacer esta aclaración o diferenciación. Eh, Porque igual es interesante mostrarle a la gente de que estas cosas, como digo, no es blanco y negro y que uno va cambiando de parecer también con el tiempo. Eh, pero eso más que nada, como que en términos como para definir la brujería como la tenía en ese momento, es claramente una visión cejada de un tipo de práctica que se juzgaba desde la moral de un cierto punto de vista que mayoritariamente venía de la Iglesia Católica que te Exacto. satanizaba todo lo que tenía que ver con expresiones
religiosas o expresiones culturales que no estaban dentro de su canon. De hecho, Exactamente. es muy coherente con cómo emerge el concepto de brujería, el concepto de brujería como lo entendemos, si bien hay quienes buscan darle así como etimologías vascas y otras cosas que son siempre medias forzadas, el concepto lo crea la Inquisición. O sea, antes de que la Inquisición dijese, ellas son brujas, no había gente que se identificase como bruja, ni gente a la que se le clasificase como bruja. Lo que le pasó a esta gente, y que no lo hicieron intencionalmente, o sea, ellos eran sinceros en su intención, observaban esta serie de prácticas remanentes de los cultos previos a la evangelización, a la cristianización europea, y lo entendían desde su paradigma cristiano como que todo eso correspondía a un mismo fenómeno que era el mal, o sea, al demonio, al diablo. Y que, claro, desde la visión que tenemos hoy en día y nos ponemos a analizar los mismos textos de la Biblia y comparándolos, no hay mucha coherencia, pero nosotros no entendemos lo que son estas cosas, lo que sabemos es que no van acorde al libro, por lo tanto es malo. Y le denominaron brujería. Esto lo plantea Michelet, de hecho, en el libro La Bruja. Ahora, ellos instalan este concepto para explicarse lo que pasaba allá en Europa. Llegan acá a América los españoles con ese concepto en primera instancia. El tema es que, primero, uno no puede aplicar las categorías europeas inmediatamente a la descripción de los fenómenos de los pueblos originarios que habían acá. Es una incoherencia. Y peor aún, porque lo que empieza a ocurrir después, y que me gustaría que tratáramos más adelante el tema, cuando se produce el mestizaje, porque nosotros no somos ni mapuches ni españoles, somos un mestizaje. Ese fenómeno mestizo sincrético es distinto tanto al fenómeno originario que había acá como a la visión que traían los colonizadores. Así que, a ver, ojo que el concepto que dice Pablo, y por ejemplo acá persiste como categoría ético-moral. O sea, Es ser males, la madre... es el brujo malo. Efectivamente, la madre ve que la niña tiene un pololo que se viste de negro y que hace cosas medias raras. No, que es brujo. Al tiro, dijiste, que es brujo. Uno en Santiago se lo puede tomar, me están diciendo que talla, pero acá está tan instalado en la cultura que a mí me gusta el ejemplo que preguntarle a alguien, oye, ¿tu mamá es bruja? Es como sacarle la madre. O sea, no tiene la misma carga cultural decirle a alguien brujo o bruja en Santiago que decírselo acá en el territorio insular de Chiloé. Justamente. Algo que quería agregar a lo que dijiste sobre el sincretismo y el mestizaje, también tiene que, dentro de me acuerdo que lo había leído en la investigación que había hecho para el proyecto, que la forma en cómo se aplicó la religión acá también para juzgar lo que se entendía por brujería no es la misma que se ocupó en Europa. Acá se entendía que los indígenas eran como seres, no sé si inocentes, pero eran como ignorantes de la religión, por ende no sabían que lo que hacían era el diablo, por ende no lo estaban haciendo a propósito. O sea, su adoración al diablo era una adoración al diablo, pero no lo hacían a conciencia. ¿Sí? Por eso no se les quemó de primera fuente. De hecho, hay fenómenos muy entretenidos, hay relatos de sacerdotes, misioneros, acá en Chiloé, que describen a los aborígenes como gente muy cercana a las cosas de Dios, o sea, que están dados, como que les costaría poco entender la divinidad, lo que es muy curioso, entendiéndolo en el contexto que llega este misionero español, se encuentra con estos aborígenes y como que empiezan a entenderlo. Ocurría el fenómeno de que llegaba el misionero, como el territorio que es tan fragmentado, no se podía quedarse, tenía que seguir evangelizando, y cuando volvía al pueblo, los indígenas ya habían construido la iglesia. Y de hecho, de ahí parte esto de que acá es el único lugar del mundo donde las iglesias pertenecen a la comunidad y no a la curia vaticana. Y se hacía, ¿cómo se llamaba ese fenómeno que llegaba, bueno, como las iglesias son del pueblo y no tenían cura, se paseaba el curita cada 6 meses por la isla, la misión circular? Exacto.
Exacto. Entonces se producía ese fenómeno y claro, ahí recién llegaba a legalizar los matrimonios que el fiscal o el que estuviera a cargo de la iglesia había hecho durante el año, nacimiento, fallecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasaba ahí entre medio de que llegaba de vuelta el misionero, nadie sabe. De hecho, ahí podemos hacer una especulación ya. O sea, yo digo, tomando como la gran nación mapuche, tiene una característica de que adoptaba fácilmente las tecnologías ajenas, adoptó el telar, adoptó la forma de cuenta de los incas cuando los incas vinieron a invadir, y incorporó el caballo después de los colonizadores, es rápido para incorporar estas tecnologías. Así que, y esto es pura especulación, cuando ven estos aborígenes muy cercanos a lo divino, que llegan los curas con esta idea de construir un espacio para Dios, seguramente dijeron, uy, qué buena idea, hagámoslo. Tiene todo el sentido, además que ellos igual tenían sus árboles sagrados, toda su cosmovisión, entonces no es malo disfrazar sus propias divinidades adentro de las iglesias. O sea, tampoco podemos olvidar que los azotes iban y venían, así que tampoco hay que pensar en que lo hicieron que fue todo tan sí, como que exacto. No es como que se convirtieron de la noche a la mañana, también como que puede que le haya caído la teja de si le hago caso a este 8 quizás deje de pegarme. Por lo menos en Chiloé fueron especialmente violentos para hacer la usurpación del territorio. No sé cómo fue en el Maule, no sé si tienes como información respecto a eso. Cómo se creó esa mixtura, en base a qué llegó todo esto, porque por lo menos en Chiloé se puede hacer el seguimiento y decir, claro, vivían estas personas, vivían los chonos, vivían los huilliches, coexistían en esta tierra y llega aquí el español en un inicio con todos sus miedos, toda su mitología extraña, ¿cachai? Sobre los brujos y dicen, ya, po, está tirada esta cuestión, les vamos a decir que volamos y que hacemos todas estas cosas, sea cierto o no sea cierto, ellos no tienen por qué saber, ¿cachai? Entonces, por lo menos en Chiloé se genera ese fenómeno. Y no sé si en el Maule se da algo parecido, como con la gente, con las iglesias, o simplemente el fenómeno de la brujería es como porque hay personas que lo practican y generan agrupaciones. No sé si se entiende bien la... Sí, no, mira, acá yo no tengo registros de cómo fue no sé si decirle, pacificación de los aborígenes, porque hay que entender también de que del río Maule hacia el sur fue donde los mapuches resistieron la invasión. Entonces nosotros estamos del río Maule hacia el norte. ¿Está bien? Exacto. Entonces acá los pueblos indígenas desde la etnia mapuche sucumbieron ante los incas y también después con los españoles que llegaron pasaditos, ¿cachai? Entonces los registros que hay como de gente que practicaba hechicería entendida desde la visión católica eran como los pueblos originarios que pudieron mantenerse un poco más al límite, que son los que estaban más a la costa por la dificultad de acceso, ¿cachai? La mayoría de los pueblos brujos en el Maule están como en la costa, que son los que pudieron mantener un poco estas prácticas propias de su cultura ancestral, ¿cachai? Pero así como registros de que hayan habido como misiones o algo así. misiones, yo no tengo, pero sí misioneros habían, ¿cachai? O sea, misioneros llegaban acá al Maule a instalar la religión, pero no sabría decirte si lo hicieron de forma violenta al tiro, porque quizás esa forma en cómo se instauró fue más colonial, ¿cachai? Más en la época de la colonia que más moderna, o más antigua todavía, porque en la colonia ya estaban todos dominados, por decirlo de alguna forma, como apaciguados los pueblos indígenas de esta zona. Es que hay un tema histórico ahí de por medio. A diferencia de los pueblos africanos, que la iglesia decía que no tenían alma, por eso se podían vender y comerciar con ellos, la esclavitud estaba aprobada por el Vaticano, dijeron que los indígenas, de hecho hay una teoría de Jonathan Ott de que el término indígena vendría de indeux, con el dios adentro, o sea que ellos tendrían la divinidad adentro, una teoría etimológica muy bonita. Pero la iglesia dice que sí tenían alma, y por lo tanto aquí lo que se aplica, se supone, es la encomienda en reemplazo de la esclavitud.
Y el encomendero tenía la misión de educar, evangelizar a los naturales, a cambio de que ellos trabajaran. Claro, eso fue en el resto del territorio. Acá en Chile, acá en Chiloé fue la encomienda, una de las encomiendas más brutales de toda la colonia española. Tenemos relatos, hay un relato acá en Keilen de un pobre aborigen que lo abren, le ponen una mopa en la entrepierna, le prenden fuego después de haberlo azotado con ortigas. Es un gore puro lo que se describe. Y de hecho, porque también aquí estábamos y todavía totalmente alejados de la mano de Dios, del Estado, del rey. Así que no había quien fiscalizara a los encomenderos. Y eso llevó a que efectivamente se esclavizara a la población acá, se vendieran como esclavos. Que es distinto a lo que pasó allá en el Maule. Allá en el Maule todavía estaban más bajo la fiscalización del virreinato y era más posible vigilar que los encomenderos hicieran lo que el Vaticano mandaba. No como... Es que acá también trajeron sus esclavos. Tampoco se puede negar de que acá en el Maule sí llegaron esclavos negros, esclavos afro. Llegaron acá a la región. ¿Y has visto algo de influencia africana en los relatos que tú has recolectado? Se ve poco, no parece. No sé si influencia de como la magia, en términos como culturales, influencia afro. De hecho, alguien me había preguntado la otra vez y no encontré como registros para mandarle, porque estaba haciendo una investigación sobre la influencia afro en el Maule. Pero sí, la última historia que compartimos es la historia de un mulato. ¿Sí? Pero entonces, de que habían. Yo lo estaba pensando como que no se practica mucho, pues. No hay tanto uso de fetiche, ni cosas así como americanizadas. Igual sí, ¿cachai? Porque es como lo mismo que pasó con los procesos de Chillán, se repite mucho, por lo menos en ese juicio que se hizo acá en el Maule, se repite esta figura de algunos objetos que vienen de la brujería que se pueden asociar más al mundo afro, que son como los muñecos vudú. Súper. ¿Cachai? Eso sí había, en ese juicio había un muñeco vudú que estaba hecho con pelo. Andaban con una bolsita con inmundicias, que ahí también tienen como que se relaciona mucho a ese tipo de magia. Sí. Como que hay influencia, pero más que eso yo no he encontrado lo demás como parte de este sincretismo español, chileno, español mapuche, con las cosas que vienen de Europa. Hay una pregunta a ver. No sé si la quieres. Dice, tengo una duda. ¿Los españoles pudieron permanecer colonizando Chiloé? ¿No fueron expulsados por los mapuches como en la Araucanía? Por si la puedes responder, Darwin. Sí, efectivamente, es muy interesante porque si bien los españoles por tierra fueron detenidos por los mapus, por mar pudieron colonizar la isla e instalarse acá, a pesar de que el Gualmapu era la frontera del Imperio Español en ese momento, en este territorio. De ahí que, de hecho, es tan fuerte esa relación de que Chiloé no dependía de la colonia en Chile. Chiloé dependía directamente del Virreinato del Perú. De hecho, cuando visiten el Valle Sagrado de los Incas o Lima y vean esas grandes iglesias que hay allá, muchas de ellas, muchos retablos, muchos altares los van a encontrar en alerce y ciprés. Toda esa madera con la que se construyeron los grandes templos del Virreinato del Perú salieron de acá, de Chiloé, del archipiélago de las Huaytecas. Así que efectivamente es una situación distinta a la que se da. ¿Lima, Perú o Lima, Kikaví? O Lima de Pinta. Bueno. De hecho, no, pero eso, no voy a hablar de esos temas. Me enteré que conversando me enteré que a cierto director de cierta película, de hecho, lo llevaron a Punta Lima, a Punta Bruja. Y a pesar de malas lenguas por ahí. Yo no he visto la película todavía, así que no puedo opinar. Yo tampoco. Así que otro día nos juntaremos a copucharla. Pero allá en Santiago tienen más posibilidades de verlo. Sí, es verdad. Pero no sé si la subieron a alguna plataforma digital, lo más probable es que igual la suban en algún antes subieron ¿Ah? Sí, la van a subir
incluir, de hecho, aquí también lo más probable es que vayan a hacer emisiones públicas de las películas en las distintas comunas. Lo más probable es que cuando la den acá no voy a evitar y voy a ir a verla igual. Si me la traen a Keilen, ya, vamos, pero ese es otro tema. Hoy estamos hablando del Maule. Exacto, igual, ya pasando con la siguiente pregunta que tengo para ustedes. Pucha, igual hay hartas similitudes entre lo que se está haciendo en Chiloé y entre lo que se está haciendo en el Maule. En ambos lugares los brujos vuelan, en ambos lugares se tiran males. ¿Qué otras similitudes o qué similitudes para ustedes son como las más importantes o las que más les llaman la atención? O sea, yo no sé si hay una similitud en la forma de volar, porque en el vuelo de los brujos de Chiloé, los brujos, esa es una diferencia que yo he hecho siempre, que en Chiloé se entiende que los brujos vuelan en cuerpo, ellos pueden volar con su forma humana. Y acá en el Maule no hay, yo no he pillado ningún registro que diga que alguien haya volado en forma humana, siempre se transforma, ¿no?, en algún ave o en tuetue, o en chanchón. Como que no, en ese sentido, como que yo las similitudes que podría encontrar sería el hecho de que se reunieron en cuevas, que acá hay una cueva importante. El hecho de que exista la reunión en esta matriz, ahí hay una similitud importante con Chiloé. La similitud que yo todavía no encuentro. Dale. No, dale tú. Que a mí me queda la duda todavía porque en estos nombres códigos de la recta provincia estaba Talca inscrito. No sé si será solamente por la relación con que Talco tiene parecido a la palabra o había algo más relacionado con la zona. Esa investigación todavía está pendiente y hay que hacerla bien. Pucha, bueno, yo creo que tiene todo que ver con la zona. Falta data para responder esas preguntas. Pero a mí, por ejemplo, sí me llama la atención de que tiene razón Acuñe, que se da acá en los brujos de la recta provincia, si bien no se da en otras partes, las transformaciones en animales voladoras y las cabezas voladoras también se dan acá. O sea, no es que acaso los brujos solamente vuelan con macuña y gritando a Real Hue. No, depende de todos estos relatos son diversos y también se encuentran los otros relatos. Y, por ejemplo, lo del libro, la importancia del libro, que es una cosa que me llamó mucho la atención respecto al tema del rey de los brujos, también, que es el último que publicaron ustedes. Está este valor que se le da, aquí está el libro de Moraleda, entre otros libros que se mencionan de repente. Y a uno también le llama la atención, porque cuando uno lee las declaraciones del proceso de los brujos de Chiloé, la mayoría, prácticamente todos, hay un par que sabe leer, pero la mayoría son analfabetos, y uno puede decir, ¿qué valor tiene un libro para alguien que no sabe leer? Sin embargo, puede ser este valor simbólico que ellos ven llegar a esos colonizadores con palabras escritas, y que les permite replicar un texto y ven ahí un poder mágico. O sea, el valor del libro en tanto transporte de conocimiento parece haber sido mitificado independiente del territorio. Puede tener relación también, porque no sabemos si es un libro escrito o es un libro con ilustraciones. Porque tenemos que considerar que los hermetistas, los alquimistas, compartían su conocimiento en dibujo, no en texto. Entonces también ahí hay una forma de esconder información en imagen, que quizás el libro de Moraleda tenía imagen, y ahí se comunicaban aquellos que no tenían conocimiento de lectura de la palabra escrita. Y a veces la imagen deja más que, como dice, una imagen vale más que una palabra. Ese es un tema súper interesante. A mí lo que me causa igual ruido de esto es cuando uno revisa los Mutus Liber, el libro mudo de los alquimistas, que son solamente dibujos. Para el que sabe leer símbolos, y por ejemplo te aparece que, ¿cómo se llamaba este rocío que tenían que recoger los alquimistas? Aparece un carnero y aparece un buey. Claro, es Aries y Tauro, te están indicando la estación, porque Aries parte para el hemisferio norte, con Aries comienza la primavera, así que te están indicando que es en los 2 primeros meses de la primavera cuando tienes que recoger ese rocío. Sin embargo, esas indicaciones estacionales quedan invalidadas acá porque las estaciones las tenemos dadas vueltas. Son así como cuestiones que me aparecen.
hace poco el Vladi, que no sé si llegó, pero planteaba una teoría interesante también. ¿Qué pasa si estos libros no eran ni de texto ni de imagen, sino de números, que eran efemérides náuticas? Los marinos tenían que llevar estas efemérides, las cuales les permitía hacer la navegación a partir de la posición de las estrellas para ubicarse, especialmente estando en estos territorios. Y supongamos que es mucho más fácil aprender a contar, o el lenguaje numérico es mucho más fácil de aprender que el lenguaje, ¿cómo decirlo?, gramatical. Y que puede haber sido de que al ver estos libros como, déjenme poner el ejemplo de lo que hizo Colón en un momento, cuando no tenían alimento ni nada, fue donde los aborígenes y les dijo, si ustedes no me dan alimento, yo voy a apagar el sol. Claro, él por las efemérides que tenía sabía que iba a haber un eclipse de sol. Y una vez ocurrió el eclipse de sol, todos los aborígenes quedaron impactados y empezaron a ayudar a Colón y compañía. Es también una teoría interesante de que hayan aprendido a leer efemérides a partir de números y de ahí venga, pero esto sigue quedando en el terreno de la especulación. Pero está interesante, ¿eh? Porque no lo había escuchado que alguien lo planteara antes. Y tiene relación, pues, era un cartógrafo. Tiene harto sentido. Buena acotación la de Vladi, que no creo que no está, pero le mandamos un besito porque lo queremos mucho. Pero mira, con respecto a la pregunta que hacían delante, que el territorio de Chile, de la colonia de Chile, estaba cortado por la Araucanía histórica, y a pesar de eso, podemos encontrar vías comunicantes entre lo que ocurre en el Maule y lo que ocurre acá. De hecho, yo no sé si lo podemos contar, pero tú me contabas con respecto a algo que te habían dicho de cierta relación entre ambos territorios. Sí, dale. No, pero cuéntalo tú. No me acuerdo a qué te referías, entonces recuérdame. Que se reunían, los del sur con los de allá. Ah, sí, que había una informante que nos contó que habían brujos de acá que viajaban a la cueva allá en Chiloé a reuniones como importantes una vez al año. Medios carrete. Pero no viajaban en forma, ¿cómo se dice?, espiritual, viajaban físicamente. ¿Está? Bueno, eso fue Julio, pero puede tener relación, por lo que ahora lo pienso, lo que decía Darwin, de que, como te digo, acá en la zona, sobre todo en Bichuquén, que es la zona de los brujos acá en el Maule, la influencia de los incas es importante, porque se cuenta la leyenda de que los primeros brujos que llegaron a Bichuquén venían de una casta de hechiceros incas. Entonces, si me decís que en Chiloé todavía dependían de Lima, puede que ahí haya otra conexión. Yo no lo he hecho todavía, pero quizás tendría que empezar a investigar un poco más hacia el norte, tirado a Perú, para entender de repente algunas otras cosas que me van a hacer sentido cuando las relaciones con el Maule. Pero ahí podría también haber otra relación con Chiloé. El link con los incas es una cosa que mantiene aún curioso a los historiadores y a los antropólogos que han estudiado este territorio, porque se conservan relatos del tema del rey inca, que de hecho es muy importante acá para el pueblo huilliche el tema de las banderas, y hay una bandera amarilla que tiene que ver con los incas, y que se mantiene esa relación. Uno de los primeros caciques del Consejo General de Caciques le contaba a un sociólogo que trabajó acá en la década del 60-70 de que la decadencia de los indígenas había empezado cuando habían matado al rey inca, pero el día que el rey inca volviese a gobernar el pueblo indígena se levantaría y recobraría su antigua gloria. Y no deja de ser. Yo estando en Perú, de hecho, alguna vez, me contaron de que los incas, por si no saben, los incas no eran todo el imperio incaico, no es que fueran todos, sino que la, entre comillas, raza inca era la casta gobernante y que tenían hasta fisiología distinta. De hecho, al momento de que llegan los españoles a Perú, ya prácticamente no quedaban incas, hubo una serie de guerras internas, así que no quedaban incas de raza pura. De hecho, también es
entretenido para la historia de la brujería chilena, de que el último inca de raza pura del que tenemos noticia estaba en Santiago. Era el Curaca Talacán Tailave, que de hecho es el último que celebró el abuelo de la Quintrala. Él era un inca de raza pura, era el último inca y él es el abuelo de la Quintrala, el último que celebró Inti Raymi en el Ushnu de Cerro Chena. Ese dato es muy bueno. Mira cómo se conecta todo. Eso no me lo sabía. Sí. Todo pollo calza. Todo pollo, exactamente. Todo No, y la todo señora Catalina se las traía. Se las traía. Imagínate que fue criada por sus nanas incas, su abuelito que tenía todo este saber, y además la nana le enseñó magia mapuche y la señora leía harto, así que cachaba de la magia europea, era bien cotota la soa Catalina. Yo la tengo harto respeto. Nos falta el Miguel acá, pero si mal no recuerdo, cariño Miguel, se excusó, va a hacer lo posible por llegar. Pero Catalina de los Ríos también tenía una esclava negra. Sí. Parece que también ahí tenemos una conexión africana. Lo afro, sí. Sí, no, si era bien letrada la señora. Los brujos enjuiciados como en Chillán, los procesos de Chillán, hay muchos esclavos ahí metidos. Hay mulatos y negros. Así que, por lo menos en Chillán yo creo que quizás hay más influencia brujeril afro que acá en el Maule, pero ahora que empiezan a hablar de que la Quintrala tenía alguna esclava negra, me acordé que acá en Chillán había alguien de Chillán que tiene que hacer una pega en su territorio. Claro, alguien de Chillán que esté haciendo la investigación, que nos escriba, por favor. Que no esperen que nosotros hagamos la investigación por ustedes. Yo estoy haciendo la investigación de mi territorio, Darwin está haciendo la investigación del territorio que él está habitando ahora. Si usted es de Chillán, usted es de los alrededores, haga su investigación. Apropiense de esa historia si están ahí disponibles para que sean contadas a más gente o para entender nuestras propias identidades y miren cómo nos afectó la migración, cómo afectó a la magia, cómo afectó igual en esas mismas identidades, prácticas, en cada territorio que ha sido distinto. Imagínate que en el Maule la presencia incaica era mucho más fuerte, pues guardan otras relaciones, guardan otras tradiciones que a lo mejor en Chiloé se conocían pero no se practicaban, pues. Así que igual es súper interesante hacer las conexiones. ¿Qué le pasó? Yo tengo la duda, porque entre más estoy acá, más me encuentro con que, por ejemplo, la influencia de la lengua inca en el mapuche es evidente. El mapuche, el zungún, vamos a hablar, no es una cosa unificada, tiene mucha variación territorial y tiene mucha influencia de palabra incaica que también están acá en Chiloé. Y el hecho de que se conserven esas banderas incas, esas banderas amarillas, a mí yo también pensaba lo otro, pero todavía no tengo el dato, tengo el símbolo, pero no tengo el relato que me permita darle consistencia a entender por dónde la influencia del imperio inca llegó hasta acá. Ya, pero es cosa de tiempo. Yo creo que se van a ir ahí encontrando esas piezas dentro de poco y vamos a poder añadirle más cositas ahí al relato. Creo que se van a ir armando cosas interesantes, escarbando, preguntando, apropiándose igual un poco de esa historia y hay que puro seguir haciendo la pega. Permíteme, tengo que hacer algunos saludos. Está la Pauli viéndonos desde Dalcahue, vía Sigilator que siempre nos sigue. ¿Qué más vi pasar hoy? Estaba oyendo, iba anotándome, que iban llegando para irles saludando. Ahí llegó el que lo saludamos. Y está el Nico Saltimbanqui, hoy, cariño, muchas gracias por las plumas. ¿Quién más? El Ítalo Humanos está viendo, un honor, cariño, nuestro respeto. De hecho, si se ve ahí, en la esquina, tengo ahí el Morty que dibujó el Ítalo. Precioso. ¿Es original? ¿Es original? ¿O es una reimpresión? Una reimpresión. Esa es una reimpresión. A ver, mira tú, Christy from the Block
dice, googlen el personaje del viaje de Chihiro llamado Yubaba, es literal un tetué impresionante, considerando que son culturas súper distintas. ¿Qué opinas tú ahí? Es una, o sea, sí, es una de las representaciones del tetué porque el personaje Yubaba sí es una arpía, es como un ave con cabeza de mujer. Como voladora. Sí, pero conserva la cabeza de mujer, con rasgos como de ave, pero sigue siendo una cabeza de mujer. Que igual hay una de las formas que se representa el tutué, que se le describe que también sería como un pájaro grande con cabeza de persona. Entonces, sí, por ese lado puede ser como un tutué, pero a mí también me llamó mucho la atención cuando lo vi. En varias películas de Ghibli sale como la imagen de la arpía. De hecho, Howl, el del castillo ambulante, también es un tutué. También tiene una forma semi-ave, sí. De hecho, tiene como de hecho, vuela las con una pura pata. originalmente también eran aves. Eran aves mujeres. El mito original de las sirenas, estas que te encantan con el canto, también eran originalmente aves. Yo todavía me pierdo en qué momento las especificaron, a qué momento las transformaron en peces, pero las sirenas originales también eran aves, que hacen mucho más coherencia con el relato de que te encantaban con el canto. Pero interesante, ¿no? Esa no la cachaba, esa también ahí me pilla. Lo que les quería preguntar igual, aprovechando ya que está pasando la hora, pucha, igual hablar de lo que estamos conversando es complicado, po. Llegar y preguntar, hola, me enseño de brujería, había cualquier persona en Chiloé, en el Maule, en cualquier lado, te mandan ahí a la punta del cerro. Entonces, quería preguntarles a los dos cómo ha sido el recibimiento como en su sector, en su territorio, con estas investigaciones. Creo que Pablo ha sido súper respetuoso, que era lo que decía Darwin en un principio, con sus informantes, con la información que recibe, con todo lo que empieza a manejar y lo que empieza a enterarse con estos relatos que va recibiendo por Instagram o los informantes que va conociendo. Creo que el trabajo ha sido súper bueno. Darwin lo mismo, yo sé que hay varias cosas que jamás va a contar aquí, no puede, estaría muerto en menos de un año. Así que igual quería preguntarles a los dos cómo ha sido el poder buscar esta información, cómo ha sido el recibimiento allá en sus respectivos lugares y cómo se ha dado la cosa en torno a eso. Por lo menos con Pablo tenemos esta buena experiencia de que ha hecho las cosas bien, pues, pero tenemos testimonio de otras personas que lo han echado de ciertas partes, que no lo han dejado volver mucho. Entonces igual quería preguntarles eso. Sí, yo creo que mientras vais con respeto, como que no debería tener problemas. Lo que sí me he dado cuenta es que en este tipo de temas siempre tenés que abrirte tú primero para que alguien encuentre el ambiente para abrirse a contarte algo. Harta gente igual en el proyecto, como decía, nos mandaba mensajes por Instagram y se abrieron a contar sus experiencias. Principalmente eran experiencias personales con brujos. ¿No? Llegó un punto en que sí nos contactó una persona que dijo que ella practicaba. ¿Sí? Y nos habló y fue informante de varias cosas interesantes que pasaban acá en el Maule, pero no fue al tiro, ¿cachai? O sea, igual pasó un rato dentro de que empezamos a compartir cosas hasta que yo creo que se encontró en confianza como para decir algo. Y cuando la vez que pudimos ir a Paichuquén, también llegó una persona que contó que también practicaba, pero magia más como de hierbas, pero se demoró un rato en abrirse, ¿cachai? Como que ya a la mitad de la charla empezó de repente a soltar de a poquito y se empezaron a contar cosas. Como que yo tuve que, de repente uno tiene que contar una experiencia personal para que empiecen a entender de que no estáis, no eres considerando que Bichuquén es un pueblo más tirado al campo, en el cerro, hacia la costa del Maule, y yo que venía de Talca, no es el típico citadino que te va a mirar con cara de viejo ignorante del campo, cuéntame tus cuentos, ¿cachai? Cuando cachan que uno lo está haciendo con respeto. Yo justo me acuerdo que el otro día estaba reviendo estos capítulos de este capítulo que hizo Baradit de la recta provincia en Chiloé. Y
y le puse atención bien a cómo estaba él haciendo sus preguntas y escuchando a la gente, y siempre tenía una sonrisa súper burlona en la cara cuando le contaban cosas. Cuando la gente le decía, es que esto es una realidad acá en Chiloé, y él como, ya, tío. ¿Cachai? Ese tipo de actitudes se notan, y ese tipo de actitudes te tiran para atrás cualquier investigación. Entonces, Y en le mi hacen caso a yo... uno cada día más difícil la pega. También. Sí. Por eso, como digo, ya después de, tiene que haber sido de la mitad de la charla cuando cacharon de que yo no estaba jugando con el tema y no estaba hablando como riéndome de, mira, el tutu es una cabeza con alas que vuela, ¿cachai? No, cuando cacharon que yo estaba, que era una investigación importante, que empezamos a hablar como de contras, que sobre todo empiezan a inventar, cuando empezamos a hablar de contras, que no estamos haciendo brujería, sino que estamos como protegiéndonos de los brujos, empiezan como a sentirse más en confianza. Y ahí fue donde apareció esta persona que yo le decía a Darwin, que empezó a relatar las 12 palabras, pero no las terminó. Como que no alcancé a preguntarle. Tengo pendiente volver a hablar con esa persona. Para ver cómo las termina. Qué interesante. Sí. Para cacharle la 13. Exacto, para cacharle la 13. Pucha, ocurre, por ejemplo, que con la película que se estrenó ahora, el director se entrevistó con gente que sabe, y esa gente está terriblemente ofendida por la película. Yeah. O sea, el director me decía así, el director vino, me preguntó, yo le conté y hace esto. O sea, como que eso les quita todo interés de abrir su cultura, porque no estamos hablando ni de su... O sea, ¿para qué te voy a contar cómo es mi cultura, cómo es mi visión de mundo, si después tú vas a hacer esto que no tiene nada que ver con lo que yo te conté? Y eso hace que cueste mucho más cada día, que la poca gente que se ha preocupado de conservar estos temas quiera relatárselos al foráneo. Por lo general, estos son temas que se hablan solo del circuito cerrado de los que son parte del mismo asunto. Y esta como puesta de pata encima que hace Santiago, que lo hace sobre esta suerte de homogeneización cultural que intenta hacer Santiago, como Estados Unidos lo hace con el resto del mundo. Al final Santiago lo hace con el resto de Chile. El fenómeno centro y periferia se va replicando, hace que sea mucho más difícil llegar a la fuente real. Yo no he visto la película, así que no La sé. Christy from the Blog pregunta, ¿qué película? La película Brujería que se acaba de estrenar. Sí, de Christopher Murray, que se estrenó en algunos cines, no están todos los cines, así que tienen que ir a las páginas ahí oficiales de la película y ver si tienen la suerte de que esté en su ciudad, porque acá Talca brilla por su... Sí, en Valparaíso creo que la están dando en el Cine Condel, donde están hace muchos años haciendo ciclos de cine los del Insomnia. Acá en el Maule yo sé que la están dando en la costa, en Constitución, la van a dar allá en el mar. Eso es lo único que sé. O sea, más para el centro no sé. No tengo idea acá en Santiago, pero averiguaré para verla. Santiago está lleno de salas, está lleno. Eso es lo único que podría envidiar en este momento como para ver la película, para intentar opinar con propiedad. Propiedad. Yo quiero verla, para cachar, para entender estos puntos de vista, porque harta gente que conozco le ha gustado, hay harta gente que ha dicho, no, sabéis que aquí falló, acá tiene algunas cosas, vean fuera del tiempo. Para entender, pues, por qué ese tipo de reacciones. Lo único que yo creo es que por lo menos puede servir como pie, como que le dé pie a que más gente se interese en investigar por su cuenta, para entender si esto es verdad o no es verdad. Probablemente gente se va a quedar con la idea de que es así, que es lo único malo. Como dice que Darwin dice que hay gente que comenta que no lo retrataron de la forma que tenían que hacerlo. Como que yo creo que así, porque, mira, en mi caso, voy a volver muy atrás, mi interés con el tema resurgió, el tema de la brujería, por un cómic que se llama El Brujo de Caleuche Comics, no sé si lo cachan. ¿Cuál, perdón? El cómic El Brujo de Caleuche Comics. ¿No lo cachan? No. Ya, imagina, este es el contexto, para que te ofendáis más todavía. El contexto es... Para que te enojes con ganas. Un loco de Concepción que descubre que es heredero de un poder
de la brujería de Chilota, que se lo heredó un brujo de la recta, creo. La cosa es que este brujo tenía formas poco ortodoxas de practicar la magia y lo transformó en un superhéroe gringo. Y el Macuñ era la capa. ¿Cachai? ¿Cachai? La herejía del tema, pero mi interés por el tema de la brujería volvió a nacer. O sea, cuando volví a leer ese cómic y dije, oh, los brujos de Chiloé de veras que eran bacanes, y empecé como después a investigar más cosas, como que, ¿cachai? Entonces, quizás esta película también es una herejía con el tema, pero le va a despertar el interés a la gente correcta que va a querer buscar más información. Sí, el problema es el efecto Baradit. Sembrar esa semilla de búsqueda. ¿Qué voy a poner al Baradit? No, porque o sea, Baradit dice que sus textos están basados en la historia de Chile y mucha gente los lee actualmente, porque claro, en este país que se lee tan poco, ¿no? Leen la historia de Chile para enterarse de que está lejanamente basada, inspirada en la historia de Chile y se comete una serie de aberraciones históricas, pero que se están quedando como realidades, como verdades. Y un poco también lo hace, claro, mucha gente que critica a uno porque dice que, pucha, si uno lee los textos, las investigaciones, que no son pocas, que ni siquiera tienes que ir a encontrar a los cultores, sino que está ya registrado y lo tergiversan en la película que ahora se la van a pasar a los escolares acá en Chiloé, que tienen poca información de su propia cultura y se van a quedar como eso, que es una película, una producción que por lo tanto es valorable para la cultura actual, y eso es con lo que se van a... Sería distinto si tuviéramos 20 películas que hablaran del tema desde distintas perspectivas humorísticas o no sé, pero siendo lo que hay, que más encima está hecho desde el centro político, imponiendo una visión que es discordante con la de acá. Por eso insisto que es tan valorable el trabajo de Pablo, y por eso los invitamos todos a seguirlo, y por favor apoyen este proyecto, porque es la iniciativa que encontramos que rescata esto con respeto a la tradición y desde la fuente, no intentando poner la visión de Pablo. O sea, no es que yo Pablo me lo imagino así, quiero hacer, como siguiendo tu ejemplo, quiero hacer superhéroes, así que agarro lo que encuentro y lo transformo en superhéroes. Claro, el director dice que de la película dice que él quiere poner en relevancia el conflicto mapuche y que por eso le da la visión que le da, pero con eso se salta todo el tema de cómo realmente era acá, que no los brujos acá no te cantaban en mapuche. Por ejemplo, ahora estamos haciendo el álbum un rescate muy bonito sobre las melodías antiguas con las que se cantaba el Rosario Chilote. Y uno va a decir, ah, no, pero es que esos son los católicos. No, lo cantaban los brujos. Lo cantaban los brujos de la recta. Y la diferencia es que el que era brujo, en este sentido, ya no estamos usando el brujo en el sentido de malo. El brujo aquí es el que sabe cantar bien el rosario, sabe cantarlo con las melodías antiguas. Y claro, yo escucho gente que lo canta, y se lo escucho por segunda vez, y se lo escucho por tercera vez, y las 3 veces me lo canta igual, y las 3 veces que me cantó el Santo Chilote, lo hace con una variación melódica distinta a la que le tenemos grabado por el Magisterio de Castro y que lo tenemos grabado por el conjunto Contuy. Y que más encima es una variación melódica que uno lo escucha en melodías sefardí y otras, que son melodías que se están perdiendo, por una cierta, y ahí hay un tema musical, que claro, las versiones registradas están mucho más acorde a la armonía moderna, y esa imposición armónica, estética, musical, está haciendo que se pierda esta otra tradición musical que estamos empezando este trabajo de rescate. Y porque, claro, uno anda buscando, cuando uno está en esta búsqueda espiritual, de cualquier tipo, uno también está como en una cierta resistencia a lo que te impusieron, catolicismo, judeocristiano, así que uno empieza claro. Claro, así como uno empieza a renegar de todas esas cosas, pero eso tiene que ver con uno, con una valoración, con una crítica de uno, cuando uno lo que tiene que hacer es entender a la gente y su relación con el territorio y cómo se han ido adaptando en su historia, no desde la visión que tiene. Esa es mi perspectiva, por lo menos.
y es súper coherente. Yo creo que eso es lo que todos los investigadores que venimos de afuera, que nos enamoramos de cualquier territorio, debiésemos considerar: el escuchar, entender y intentar ponerse los lentes de cómo ve la persona su propio territorio. Pues nosotros llegamos ahí de afuerinos nomás a investigar, a preguntar, a intentar empaparnos un poquito de lo que ellos conocen, pero pucha, queda como un poco afuera ese respeto, esa, no sé, valoración del territorio mismo. Ojalá que no me dé tanto infarto ver la película. El Nocto Espectral dice: una referencia de la brujería en el folclore musical es la de la resbalosa de las brujas, de las 4 brujas. Nunca la he escuchado, la voy a escuchar. Sí, yo alguna vez la escuché, sí. Vamos a Pablo, dejarlo anotado, al toque. Sí. ¿qué relación has encontrado como del uso de conceptos o prácticas cristianas metidas en las historias del Maule? Eso igual quería pedirles para cerrar la jornada, porque ya estamos llegando a la hora de este live. Yo podría estar con ustedes saben, conversando toda la tarde si se pudiera, pero para cerrar un poquito, contarle a la gente alguna historia buena, pues. Algo entretenido, a lo mejor la historia que más te haya llamado la atención, Pablo, la historia así más terrorífica, o la que a ti te haya dejado así como marcando ocupado, y el Darwin igual después que nos cuenta alguna historia ahí de Keilen, del Elbun, de algún lugar que él haya visitado últimamente y pueda contarnos ahí un poquito. Ya, a ver, voy a responder en orden. Lo que preguntó Darwin primero. Lo que he visto es en general lo que se repite en varios lados de Chile, que es el hecho de dar como dar vuelta la intención de una imagen cristiana. Por ejemplo, el hecho de usar tijeras en forma de cruz para protegerse, como en general todas las cosas en forma de cruz, como ese tipo de agarrar, no sé, pues el hecho de uso de velas, cosas así, es como pero no es como tan del Maule, ¿cachai? Como que igual se repiten en varias partes de Chile. Historia que les pueda contar, yo creo que la más terrorífica es las dos historias que compartí eran de mi familia. De las últimas historias que se compartieron en el proyecto, habían dos que eran de mi familia. Hay una que de hecho salgo yo como la fuente citada, y otra sale mi mamá. Pero más lo terrorífico es que me di cuenta de que tenían una relación. Hay una historia que es una que le pasó a mi papá cuando joven, que se le apareció un perro negro en medio de un camino oscuro, cuando él iba en bicicleta. Y ahí se le cruzaba, como que intentaba botarlo de la bici. Y él, aburrido, le tiró una patada y resulta que la pata pasó por entre medio del perro y no lo tocó, sino que era un perro etéreo, un perro negro que está ahí, no físico. Y después, años después, resulta que apareció esta historia de que en una pieza cerrada, donde dormía mi abuelo cuando chico, o sea, cuando yo era chico, apareció un perro negro, de la nada, dentro de la pieza, que estaba cerrada y no tenía más entradas que la misma puerta que estaba con seguro, porque mi abuelo era viejito y salía, se levantaba, entonces lo dejaba en el costado. Y volvió a aparecer la figura del mismo perro negro en la misma familia. ¿Sí? Eso yo creo que es lo que haberme dado cuenta recién ahí, de que había una continuidad en esta historia que había empezado cuando mi papá le había pasado eso. Y después darte cuenta de que mi mamá decía que a mi papá siempre le cantaba un tutué cuando llegaba a la casa. Como que ella sabía que él iba a llegar porque cantaba primero. Llegaba primero el pájaro y cantaba, y después llegaba mi papá. Sospechoso. Te estaba viendo el live que daban en Twitch, estabas dando el live. Me llamó mucho la atención porque ahí se comentaba esto que ya lo hemos hablado antes de la figura del perro negro. Y resulta que Donoso, en su novela El obsceno pájaro de la noche, que tiene también muchos temas de brujería metido, hay como una imagen, personaje, que es la de la perra amarilla, que esta bruja que se convertía en una perra amarilla por medio de los ungüentos. Pero en ese live contaban de no me acuerdo dónde estaba, por favor refréscame la memoria, que era una curva
donde había mucho accidente y se aparecía un perro blanco, un perro fantasma, que aparecía para que los camioneros como que bajaran la velocidad y no chocaran. Sí, esa historia se la mandaron. Creo que era del norte, porque la persona con la que estábamos haciendo el live, Alonso, es de Coquín. Entonces tiene que ser más o menos de por allá esa historia. Pero también allá se daba la figura del perro negro, po. Que contaban también la historia de que para el norte se aparecía un perro que era un perro negro chiquitito que a medida que te iba acercando se iba haciendo cada vez más gigante. Esa historia también se daba allá. Y esas personas que les dije que del proyecto de allá del norte que rescataban historias, está en esa historia rescatada, en esas ilustraciones que hicieron. No recuerdo el nombre del proyecto en este momento. Solo sé que... Quiero contar una cortita que me pasó aquí. A mí, estaba recién llegado a Keilen. Estaba con un amigo y salimos a recorrer la puntilla de Keilen, aquí, precioso. Y veníamos de vuelta caminando, todavía no se ponía el sol, todavía ni siquiera empezaba el ocaso, todavía el cielo estaba bastante celeste, lo recuerdo a la perfección, y estábamos mirando el paisaje y se cruza una bola de fuego. Yo me quedé, de hecho me demoré unos segundos, miré para el lado y le pregunté, ¿tú viste esto? Sí. Claro, o sea, uno tiene suficientes conocimientos de astronomía para entender que incluso con la latitud que estamos, los cuerpos al entrar en la atmósfera no es tan raro que se produzcan. Pero ver en el día no estoy diciendo un puntito, no, vi una bola de fuego que se encendió y se apagó. Fue cosa de un instante, pero fue, más encima, en este paisaje fue una cosa conmovedor, se me queda corto. Y es que lo que pasa es que este territorio, además, como es tan joven, pasan tantas cosas, la naturaleza está tan viva, y para uno que viene de la selva de cemento, es mucho más impactante todo lo que ocurre aquí. Pero yo para cerrar igual quería contar una anécdota que me pasó cuando te fui a ver. Una de todas las veces que... ¡Ay, saludos, Les Merjos! Unos besitos ahí que nos vemos en alguna feria, alguna cosita ahí entre medio. Bueno, contándoles este chismecito, hace como 2 años fui a ver al Darwin, no sé si por primera o segunda vez. Y fui con una amiga y andábamos en NERCON. A mí me gusta, bueno, creo que ya saben casi todos, meterme a los cementerios a todas horas del día. Día, noche, tarde, mañana, cualquier hora. Me gusta mucho ir a hacer la observación de las tumbas, rescate histórico de los cementerios. Tengo un proyecto ahora sobre cementerios para que me sigan allá en Animarética, para poder hacer este rescate. Pero bueno, ya pues andaba sacando fotos con mi amiga súper tarde. Yo le digo, fumemos un cañito en el cementerio. Ya estábamos sacando fotos, todo súper bien. Y de repente me empecé a sentir incómoda. Se nos aparecen 3 perros negros que nos empiezan a echar del cementerio y nos vamos, porque el cementerio de NERCON está atrás de la iglesia y para poder salir tienes que pasar como por un pequeño laberinto. Es bien particular la entrada al cementerio de NERCON y nos fuimos a la casa. Nos quedamos en la casa de un punky que conocía a mi amiga, así durmiendo en el suelo, viajando, como uno viaja cuando mochilea. Y ya me fui a acostar, 3:33 de la mañana, escucho a 2 personas hablando afuera de la ventana, y me empiezan a tocar. Y yo estaba así como con parálisis de sueño, entonces no me podía mover, y escuchaba que las personas hablaban, pero no lograba distinguir qué era lo que decían. Pero después, cuando se empezaban a ir, dijeron así como, esta santiaguina irrespetuosa. Y yo así. Chan. Y en la mañana siguiente, yo estaba durmiendo en una pieza, mi amiga en otra, porque estaba besuqueándose ahí con un chiquillo. A la mañana siguiente, yo me levanté y le digo, amiga, concha su madre, no sabéis lo que me pasó anoche. Estaba durmiendo en la pieza y sentí que 2 personas se pusieron afuera de la ventana, que estaba justo arriba de mi cabeza, me empezaron a tocar. Y después de que se aburrieron de tocarme la ventana, yo estaba como con parálisis, no me podía mover, dijeron así como esta buena irrespetuosa y se fueron. Y mi amiga me dice, yo también me desperté, también los escuché.
Y el chico con el que estaba ella en ese momento, habían terminado recién su round, muerto, muerto, no reaccionaba y le decía, oye, ¿escucháis a las personas? Nada, porque ella se podía mover y quedamos así, pero negras, po. Y después de eso hablamos con el dueño de casa, ese mismo día en la tarde, y él decía que él conocía a los brujos de Nercón y que no había que meterse con ellos. Que lo más probable es que hayan estado, porque no sé si había luna nueva o luna llena esa noche, que hayan estado haciendo sus cosas por ahí, nos hayan visto y nos hayan seguido para huellarnos. Así que harto cuidado, bien respetuoso si se vayan a meter a los cementerios. A mí me gusta hacerlo de noche. No se ponga a fumar cuestiones que allá a la gente en el sur no le gustan esas cosas. Y eso como experiencia personal, así que creo que a todos nos han pasado cositas investigando a lo largo de nuestras vidas. Es muy buena esta historia. Oye, antes que, porque después los comentarios se borran cuando uno deja grabado. El Ítalo Humada dice que hay un cuadro de Ulises y las sirenas de John William Waterhouse, donde se representan las sirenas como aves con cabeza de mujer. Ya, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Bueno, el dato, Ítalo, muchas gracias. ¿Qué más algún otro comentario? Yo quiero mandarle Dicen un saludo a Jaime Villán, que está mandando mensajes. El Jaime, buen amigo que me alojó por la vez que fuimos al Tiro de Oculto. Él me alojó los días que me quedé después en la isla, en su casa, y ahí Jaime tiene caleta de historia. Él es oriundo de la isla de Chelín, así que es chilote. Sí, y ahí contó una historia de la isla de Chelín, pero tiene otra historia muy cuática. Y estaba aquí cuenta, Jaime dice... Estaba invitando a que fuéramos un fogón en invierno, así que vamos a tratar de... Yo quiero volver, Jaime me tiene invitado hace rato a Chiloé de vuelta en invierno para conocer Chiloé con el invierno de verdad. Así que hay que ver si la podemos lograr, pero sería bacán igual volver. Y estás permanentemente invitado aquí a mi cueva en Keilem. Sí, también. Sí, pues ahí nos organizamos y hacemos una aquelarre, bueno. Igual quería leer el comentario de Jaime que dice... En un camino de la isla de Chelín, se me cruzó una persona y me saqué la cresta en bicicleta, y me doy la vuelta y no había nadie. El lesado, po. Chan. El lesadísimo. La Paula que dice que siente que al director le faltó poner contexto al empezar la película. Sí, habría sido bueno. Como Star Wars, así. La gente hoy vive viendo verdades a medias, dice Salvador de Castro. Sí. Y creyéndolas aún peor. Y escribiendo libros. Upsi. La brujería es parte del folclore, muchas cantoras campesinas también son brujas. Y sí, folclore, que claro, yo no sé si tomarlo, claro, folclore es uso del pueblo, si tomamos la traducción directa, pero yo más que decir, tomarlo como folclore, que es parte de la tradición musical, totalmente de acuerdo, yo diría que es cultura viva. Hablamos de esto como si fuese una cosa del pasado, porque especialmente los que somos santiaguinos, creemos que todo es Santiago y lo único que es válido es Santiago. Santiago es una de las tantas realidades que tenemos en la extensa y variada geografía de este país. Exacto. Investiguen por su cuenta, investiguen todos por su cuenta, es muy cuático que a medida que vas investigando te vas entendiendo un montón de cosas de este país culturalmente y te das cuenta lo diferente que es en el territorio extenso y gigante que es Chile, ¿cachai? Así como, a medida, si se meten a investigar estos temas, denle porque van a darse cuenta de un montón de cosas y se van a dar cuenta de que, como dice Darwin, es cultura viva, no está muerto, la gente no es un cuento de gente de campo, ¿cachai? Es una realidad que se vive en el día a día. De hecho, Noctua Espectral dice, la magia popular tiene catolicismo en un 80% de sus prácticas. También es verdad. Y al que no le guste el catolicismo va a tener problemas. A mí me pasó, a mí no me gustaba ni una de esas cosas, pero lamentablemente para poder entender el lenguaje en el que hablan los brujos en el territorio, hay que familiarizarse con el catolicismo, porque lamentablemente es la base de lo que se profanó para poder crear lo que tenemos ahora. Ahí está, así que... Está bien definido, es lo que se usó para profanar y crear la brujería de la zona. Sí. Mira, Jaime dice que los brujos nunca faltan a misa. ¿Viste? Sí, Jaime sabe. Exacto. Jaime sabe. No.
especialmente la misa del 29. Jaime, por si acaso, si algún día anda por Keilen o los sectores y necesita dónde alojar, yo tengo una hermosa pieza de alojados que es para mis amigos y los amigos de mis amigos. Ya, perdón, tienes que pedirle la pieza primero a la Katy. Gracias a Luquina ahí por el saludo. Ya, chiquillos. Bueno, para cerrar este live, el espacio a Pablo para que nos diga qué es lo que sigue para adelante con el Correo Brujo del Maule. Eso mismo les quería decir, pues que pasemos los avisos económicos, que nos cuentes qué es lo que se viene, cómo te podemos encontrar, cómo te podemos apañar, qué más podemos hacer para que todo esto siga creciendo, pues, y que sigáis ahí trayendo estas historias a la gente, pues, que creo que nos hacía falta poder familiarizarnos, sobre todo con esa zona que uno no cachaba que había en tantas cosas. Sí, como se dieron cuenta algunas personas que siguen la página, volvimos hace poco, pero estamos igual súper lentos, principalmente por el tema de que ya no tenemos el financiamiento del Fondar, entonces no nos podemos dedicar al 100% al proyecto del Correo Brujo. Para eso abrimos ese e-sponsor, que no sé si mucha gente lo ha visto porque no estaba muy bueno el recolectar donaciones. No sé por qué, quizás hay poca plata, porque me acuerdo que el año pasado harta gente nos dijo como, oigan, cuando dijimos que nos íbamos a pausa, dijeron, pero abren su Patreon, nosotros lo financiamos y todo, y este año ya no pasó, ¿cachai? Y es importante porque no es que lo estemos haciendo para hacernos millonarios, pero como digo en todos los lives, necesito un techo y una casa y estas cosas las hago en mi computadora, entonces necesito luz para que prenda, ¿cachai? Lo haría perfectamente por amor al arte, pero no me voy a mantener vivo si lo sigo haciendo por amor al arte, ¿cachai? Es más que nada por eso, como que la idea es para continuar el proyecto, se necesita igual de repente un financiamiento. Queremos hacerlo con un fondar este año de nuevo, pero el fondar de nuevo es apostar a, ¿cachai? No es un asegurado. No es como que nos hayamos ganado el fondar y ahora yo vaya y diga en el Ministerio de Cultura, oigan, este proyecto le fue bien, ¿hay más plata? No, hay que volver a postular, cambiar el proyecto, hacerle cosas nuevas, etcétera. Estamos en ese proceso, estoy reclutando gente, ya sumé un par de personas más al equipo, ilustradores, así que la postulación del Fondar va a tener que soltar un poco más de plata porque hay más gente talentosa metida en el proyecto ahora, que es importante porque así podemos como apurar un poco más la marcha y sumar más, rescatar más historias, sumar más contenido. Pero por ahora estamos en eso. Yo personalmente ahora estamos tirando talleres como para las comunas del Maule. Estoy intentando conectarme con centros culturales y cosas así para ver si se animan a llevar el proyecto, porque yo creo que esa va a ser por ahora la forma en cómo los vamos a financiar. Entonces, si nos resulta bien con las MUNI, como que nos lleven los centros culturales para hacer los talleres que estamos haciendo, porque hace poco hicimos un taller de cómic, como que con eso podríamos quizás mantenernos un tiempo. Por ahora vamos. ¿Siguen vendiendo poleras? No, ya no hay más venta de poleras. ¿No hay más ventas de poleras? No, porque las poleras se hacían a pedido y como son en serigrafía, no le puedo decir al serigrafista que me haga una polera cada 2 semanas. Entonces, tiene que tener un pedido grande y yo creo que ya se agotó la cantidad de poleras que tenían que vender en su momento. Pues tampoco fue un pedido tan grande. Y no sé, sinceramente el proyecto yo no lo veo que sea como para sacar merchandising de todas las cosas. Como que, bueno, yo sí quiero merchandising de todas las cosas. me quedan algunos stickers de repente. Justo le falta el del medio. Pero estamos también viendo la posibilidad de hacer el libro recopilatorio con lo que alcanzamos a hacer el año pasado, como un volumen 1 del Correo Brujo. Y eso, como que ahora en este momento estoy como enfocado en intentar mantener el proyecto en base a talleres y charlas, como para llevar este conocimiento a todos los lados del Maule, sobre todo a las generaciones más jóvenes, y en ese mismo movimiento por el Maule aprovechar de rescatar más cositas, ¿sí? Y como rescatar más historias. Cuando hicimos el conversatorio en Bichuquén, rescaté varias historias que se publicaron el año pasado en el proyecto. Entonces ahora si vamos a otros lugares a hacer otras charlas, yo creo que va a servir también para eso. Así que
Yo creo que lo la que gente que hace quiera. Pablo es doblemente valorable porque lo hace en regiones, desde regiones. Él es del territorio que él registra y que él relata. Y es mucho más fácil, o sea, sería mucho más fácil para un santiaguino agarrar los recursos, ir a contar las historias de Bichuquén. Claro, sí. El Pablo está haciendo un esfuerzo triplemente meritorio con todas las dificultades que se tienen fuera de la dificultad para hacer, o sea, perdón, fuera de la capital para hacer este tipo de trabajos de rescate, y como él también lo hace desde su propio territorio, lo hace con el respeto que muchas veces el santiaguino no tiene con el territorio ajeno. Sí, Lamentablemente sí. yo siento que igual es importante que alguien que quiera hacer una investigación sea parte del propio territorio, porque lo va a entender mejor y no va a imponer una visión, como les digo, cuando empiezan a investigar sobre este tema, por poner un ejemplo, te vas a dar cuenta que la mirada de Santiago va a ser muy distinta a la realidad que hay en el Maule, a la realidad que hay incluso en las zonas más chicas del Maule. Vaya a cachar que algo que es muy común para ti, allá no necesariamente es lo mismo. Entonces es importante de repente alguien de la zona, porque va a entender mejor un montón de cosas que se repiten dentro de estos mismos límites imaginarios que nos ponemos en el territorio chileno. Deja. Una amiga pilota me contó que vio una señora bien anciana con un vestido negro y los ojos bien pintados, que aparecía y desaparecía, después aparecía en un lugar distinto y que varias gente la vio. Hay muchas historias de este tipo que es importante que las recopilemos, las registremos para que conservemos nuestra tradición ante la imposición de la homogeneización cultural de la globalización. Justamente. Eso mismo, Darwin. No sé si quieres contarnos algo más, Pablo, algún otro aviso económico. No, eso es lo que les decía. El proyecto hay que mantenerlo de alguna forma, por más que yo quiera hacerlo, como les digo, por mi cuenta no puedo hacerlo, dedicarme al 100% a esto. Entonces, si la gente puede, mientras más nos ayuden en términos económicos, nos va a hacer la pega, nos podemos dedicar más a hacer publicaciones. Porque se han dado cuenta desde que volvimos, hemos hecho 2 publicaciones, esas 2 publicaciones han sido gracias a la gente que se sumó al primer taller y algunas pocas donaciones que recibimos el mes pasado del eSponsor, pero más que eso, como que no se hace difícil seguir con eso. Entonces, como les digo, si quieren, la gente del Maule, principalmente, pero yo sé que en Santiago igual tenemos harta, porque al final igual Santiago se la lleva toda, tenemos harta llegada con gente de Santiago. Entonces, si nos quieren ayudar de alguna otra forma, también puede ser como, vuelvo a repetir, principalmente la gente del Maule, para seguir abarcando el territorio, pero Santiago igual, de repente, tírenle el palo a sus centros culturales de la comuna, para que se interesen por el proyecto y como que nos contacten para llevar un taller allá, que normalmente los centros como culturales de las MUNI hacen talleres que al final son gratuitos para la comunidad, pero los talleristas igual nos dan nos pagan como para hacer el taller, ¿cachai? Entonces como que con ese tipo de ingresos de repente podemos mantener el proyecto vivo, llevar los conocimientos a otro lugar y más encima seguir haciendo publicación, que es la intención. Entonces eso, la gente del pueblo, si quiere, vaya a su centro cultural de su comuna y pida por el proyecto, porque yo estoy como mandando correos ahora, en este momento, todos estos días he estado como contactándome con todos los centros culturales para ver qué sale. Ya hay por lo menos una agendada, esta la puedo spoilear ahora, la gente de Romeral va a tener un taller ahora en abril. Así que hay gente que se está interesando por estos temas, ¿cachai? Entonces, bacán. Ahora que se viene el mes del patrimonio también y todas estas cosas, de repente mega gubernamentales pueden servir un poquito para dar Vamos a ver un poquito la cosa. Sí, pero también la gente de Santiago. Si hay gente de Santiago de las anécdotas que más me gustan del Correo Brujo del Maule como proyecto fue cuando a nivel regional organizaron el Día de la Ciencia, y llevaron a todos los proyectos con financiamiento gubernamental que tenían que ver con ciencia, invitaron al Correo Brujo del Maule, y el Pablo nos dice, voy en representación de las ciencias ocultas. Obvio. Sí. O sea,
fue por las ciencias sociales, pero yo iba por las ciencias ocultas. Eso Obvio. fue lo que le dije a toda la gente que pasó al stand. Le mando un saludo a Manuel, que lo vi en delante que se conectó, que fue el que nos invitó, Manuel Ortiz, que fue el que nos invitó a esa feria. Grande, Manuel. Oye, Wichruna, muchas gracias por valorar el trabajo que se hace de mucho corazón. Y te pregunta Cami por el Animerética, por ese proyecto, ¿cómo se llama? Animerética. Pasa la vista. @Animaherética es mi proyecto de cementerios. Estoy haciendo recopilación de historias como del patrimonio funerario nacional. Me enfoco en las tumbas de distintos cementerios a nivel nacional, en la historia de las animitas. Yo creo que igual me voy a meter con arte religioso dentro de poco. Ese es un proyecto personal ambicioso que estoy haciendo, aparte de todo lo que hago ya, aprovechando todo lo que hay acá en Santiago que se puede aprovechar. Así que ahí @Animaherética, la tienda que hice, @Templo de Saturno, y eso, no sé qué otras cosas. Ah, sí, próximo miércoles. Cha. Próximo miércoles. Va a estar bueno. Bueno. Lo que vamos a hacer el próximo miércoles es una de esas tallas de sobremesa que venimos tirando hace años con Miguel Ferrá, en que vamos a revelar oscuros misterios ocultos en las canciones de Miguel Bosé. Próximo live es el código Bosé. Y yo iba a decir, vamos a tener como invitado a Sebastián Longi, el doble oficial de Miguel Bosé, pero con lo guatón que está Miguel Bosé, en realidad el Seba no es el doble, es como la mitad. Es como la mitad de Miguel Bosé. Uy. Y claro, y Salvador ahí está comentando que también está haciendo un trabajo sobre animitas acá en Chiloé. Buena. Salvador de Tírame a ver Castro, si por si ahí acaso, podemos hacer algo Salvador de entretenido. Castro tiene ahí un Twitter que es Chiloé Oculto, del cual partió el proyecto de la convención con el que por fin nos pudimos encontrar cara a cara con Pablo, que es Chiloé Oculto, Sí, donde va recolectando datos de la historia de Chiloé. Así que también les recomendamos seguirlo. Saludos a Héctor, Buenas. que me escuchó en delante, le mando saludos. Agradecido de haber logrado el Chiloé que nos haya llevado a la isla ya a exponer. Creo que está Victoria. Los guapos chamanes que dicen live. Creo que está Victoria en los comentarios también, le mando un saludo, porque ella fue de las primeras que fue a hablar con nosotros cuando estábamos ahí en el Chiloé Oculto. Buena, qué entretenido. Bueno, se darán más Victoria instancias ahí. también lo está escuchando, que ha sido otra de las personas como que se ha ido integrando aquí de a poco a la red. Adoptada. Sí. Así que eso, vamos a seguir haciendo live por aquí, así que estén atentos al Instagram @Escuela Yenquén. Pueden encontrar a Cami también @Oráculo de Saturno y a mí como @Darwin Gallardo Rodríguez, ya sea para consultas de tarot o de carta astral. ¿Y hay algo más? Sí. El correo de brujo. Yo quería pasar un aviso económico que se me había olvidado. Dele. El 15 de abril voy a estar haciendo lecturas presenciales en una feria. Voy a dar más información dentro de poco. En mis redes voy a subir el afiche. Es el showroom de Demona Morta, de una amiga que tiene un emprendimiento que hace joyería gótica, y con todos los darks de nuevo nos vamos a juntar. Y voy a estar ahí haciendo lecturas para los que quieran lecturas presenciales o ir a verme y todas esas cosas entretenidas que uno aprovecha de pelar en esos lugares. En mayo también voy a estar en ferias, así que voy a estar igual publicando las fechas, porque como me estoy mudando y estoy estudiando, estoy haciendo 1000 cosas, estoy con menos horitas, pero escríbame nomás con confianza. Si no puedo yo, puede el Darwin, así que igual lo atendemos, ni un problema. Y eso, pues, volver a agradecerle al Pablo nuevamente. Nos gusta repetirnos el plato. Siempre tenerte aquí, un placer, poder nutrirnos de todo lo que está pasando allá. Ha sido, pucha, súper bacán. Y esperamos tenerte en otra ocasión para hablar de otras cositas divertidas que se pueden ir presentando. Cada vez yo feliz, que tengas novedad, cuentas con este espacio para difundir. Nosotros felices. Escuela Yenquén es tu casa. Totalmente. Muchas gracias. Totalmente. Y pucha, por favor, trata de mandarnos, no sé si tienes algún afiche o algo con el tema de tu sponsor,
para que lo podamos publicar y le podamos pedir a la gente que nos sigue igual que los apoye y que los ayude para que el Correo Brujo del Maule pueda seguir vivo y nos puedan seguir ahí contando tantas historias divertidas. Ya, ok. Tengo que hacerlo, sí, creo que no tengo un afiche como tan llamativo sobre el eSponsor, pero lo hago. Ya, bacán. Sí, para que podamos ayudarte con eso, aparte de nuestra suscripción, poder empezar a difundir y a ver que si llega más gente para que podáis seguir subiendo contenido y darle comida a los michitos. Creo que, ojo, Oye, la gente que done... saludos a tu operador Chiloé que estaba ahí, no lo había visto. Saludos, Gonzalo. Bueno. Y bueno, Salvador, termina el live y voy a leer la respuesta que le pusiste a Giorgio. De peleas de viejas en Facebook. Cantas. Lo que quería decir antes que se me olvide, para la gente que dona plata, a mí me da lata como recibir plata sin nada, o sea, sin dar nada a cambio, a pesar de que lo que damos a cambio es como las publicaciones. Igual la gente que pueda donar en vía de sponsor tiene acceso a un contenido que igual no estamos subiendo a las redes, tiene acceso a un contenido exclusivo que es diferente, no son publicaciones, sino que son, como decía Darwin, lo último que subimos fue un video del making of de una de la última publicación que se hizo, entonces pueden ver más o menos el proceso de dibujo de la última publicación. Y también subí parte de mi biblioteca como digital con la que hice como las citas de las primeras infografías, están como ahí todos los libros digitales para que los pesquen. Y pueden acceder de repente antes a las publicaciones. Por la última publicación que subimos al Instagram estaba publicada en el eSponsor como de 2 semanas atrás, ¿sí? O 1 semana atrás. Entonces pueden acceder a ese contenido antes, de repente pueden comentarlo. No, pues que alguien dice abre Patreon. No, pues es un eSponsor, porque el Patreon te exige tener tarjeta de crédito. Y el eSponsor tú puedes donar con WebPay, con Red Compra, Con cuenta RUT, caja de con cualquier Cuenta cuenta RUT. RUT, sí, ¿cachai? El otro es como muy elitista un poco. Pero para suscribirse al eSponsor me cambiaron como que la página cambió justo cuando lo abrí. Y para suscribirse sí tienes que tener tarjeta de crédito, pero puedes donar sin tener tarjeta. sí. Y si donan, me mandan un mensaje, me dicen, oye, hice una donación, y les mando los links de las cosas que estén publicadas ahí para que las vean igual. No necesariamente tienen que suscribirse para acceder a ese contenido, pero con una donación, lo que puedan, igual pueden acceder. Ya saben, ya. Todos, sin excusa, a ir ahí sponsor para poder ayudar a los chiquillos del Correo Brujo a que sigan ahí con su proyecto. Y De repente, pucha, Gonzalo dice acá que llegó tarde que cabí para ver su live. No cacha lo de Giordano. Quiero saber qué onda lo de Giordano. Ahí te mando la publicación. Quedé metida con el Kawin. Lo último que iba a decir, que probablemente, si la gente puede donar, vamos a empezar a subir el proceso del trabajar en el libro del Correo Brujo al eSponsor. Bueno. ¡Qué bacán! Como para que vean la portada, para que de repente, no sé, pues, cachen que vamos a tener que hacerle modificaciones a algunas cosas. Ese tipo de secretos que normalmente la gente que dona es la que es más fan, entonces para que estén atentos ahí y puedan ver ese tipo de contenido la gente que más lo quiera ver. ¡Qué bacán! Como groupie oficial igual del Correo Brujo del Maule me siento muy feliz de poder acceder a ese contenido, así que para todos súper invitados igual a que puedan ingresar. Compartan las publicaciones del Correo Brujo. Por último, difundamos este trabajo que es de los trabajos más respetuosos y de lo mejor que se ha visto en esto en Chile. Yo no sé a qué más echarle flores que al trabajo de Pablo en este sentido. Compártanlo, que todos lo conozcan en Chile y en el mundo. Sí, porque como no ponemos plata a las publicaciones, Instagram te baja las visualizaciones. La visibilidad, exactamente. exactamente. Que compartan para que llegue más gente, no necesariamente el Maule, que lo vea toda la gente de todos lados. Así de repente vamos difundir la palabra del Correo Brujo. Así de repente hacemos los talleres fuera del Maule. Yo quiero hacer uno en Santiago porque creo que en Santiago hay interés, pero hay que conversar, hay que ver cuánta gente se sumaría. Ya, pues hagamos el catastro. Veamos qué se puede hacer. Correo, no creo que vaya por ahí la cosa. No, todavía no. No me da para eso. No me da. Hoy muchas gracias a toda la gente que estuvo, se pasaron, están muy buenos los comentarios además. Sí, vayan que participen, te agradezco. Sí, muchas gracias a la gente que estuvo
por comentar, por sus opiniones, por sus relatos. Echábamos de menos estas instancias igual de hacer live, de poder conversar, de poder igual poner estos temas sobre la mesa que se hablan tan poco, po. Así que un placer haber estado de nuevo con ustedes saben que yo los quiero mucho y que cada oportunidad que tengamos de vernos y de conversar yo les agradezco mucho, les agradezco por haber venido, por haber estado acá compartiendo, Pablo, Darwin, haciéndose un espacio dentro de todos sus quehaceres y nos veremos pronto, po. Próximo miércoles nos vemos aquí, ¿no, Carmen? Miércoles. Yo los veo desde la sombra. Sí. Gracias. No, y Pablo, ya nos veremos acá en las capitales para los talleres. Ojalá resulten, ojalá resulten. La gente Sí, tiene que no van a mandar resultar, mensajes. vos tranqui. Si hay gente que quiere ir a un taller, manda un mensaje y me dice, yo quiero como para tener, no es para comprometerse, sino para saber que hay interés. Un que se catastro, haga un taller fuera. puedes hacer una encuesta en tu historia, así como, ¿a qué ciudades quieres que vayamos? Sí, Y así el catastro. Hice, pero salieron hartos de Santiago que pedían Santiago, pero como les digo, como ahora no le ponemos plata a Instagram, no nos muestra tanta gente como debería, entonces el catastro es como de 500, como de menos, 200 personas. ¿Cachai? Entonces, ahí está, por eso le digo que me manden mensajes. Si Ya, pero conversémoslo, si se puede hacer. Hay espacio y se pueden hacer cositas, así que conversémoslo. Contáis con todo nuestro apoyo, lo sabes, para que podamos concretar algo entretenido. Gracias, muchas gracias. Sí. Nos vemos. Nos vemos, un besito. Muchas gracias. Que estén bien. Adiós.